Hola, hola, jóvenes. ¿Qué tal? Muy bien. Entonces, este video, pues vamos a empezar haciendo conjunción de dos cláusulas. ¿Qué hacemos aquí? Pues tenemos una cláusula, otra cláusula. Está muy sencillo esto porque lo único que tenemos que hacer es crear una fórmula nueva con las dos cláusulas estas que están aquí. No tiene mucho. Muy bien, vamos a hacer. eh, entonces decíamos que vamos hasta el final. ¿Cuáles cláusulas están ahí de ejemplo? Son las mismas de la vez pasada, pero ahora ya no es una OR. Esto era una OR. Estas dos cláusulas hacían una OR, era una cláusula grande. Ahora, estas mismas dos cláusulas van a ser una AND, ¿sí? Y el resultado es una fórmula. Entonces, eso es una ventaja, digo, porque aquí ya tenemos hechas las cláusulas. Ya tenemos la cláusula 1 y la cláusula 2 en el main. Entonces aquí lo único que hay que hacer ahora es ahí hay que poner una AND cláusula. Sin embargo, va a marcar error porque no existe ese método, ¿no? Ahí está. No existe el método AND cláusula, hay que hacerlo. Eh, aquí, eh, por ejemplo, existe una forma de clonar objetos. ¿Sí? Nosotros ya lo hemos usado, hemos, digo, requerido haberlo usado, porque yo no lo he hecho hasta este momento, pero ya estoy viendo que ya conviene hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la cláusula podemos hacer un método que sea get clone, ¿sí? Un método que se llama get clone. Eh, eh, ¿Cómo sería el método get clone? ¿Sí? Entonces sería muy parecido a esto que tenemos aquí. Aquí tenemos esta parte de aquí. Hacemos una cláusula nueva, iteramos todos los átomos, creamos el átomo, lo agregamos a la cláusula y al final retornamos la cláusula, ¿sí? Sería un método de cláusula, get clone, ¿sí? Pudiéramos hacer lo mismo con átomo, ¿sí? Para que aquí a la hora de hacer eh, en lugar de esas tres líneas sería átomo es igual a get clone y entonces aquí vamos a hacerlo también. Voy a ver get clone, aquí sería crear un átomo, creamos
un átomo, ¿sí? Y le vamos a pasar el nombre, ¿no? Como parámetro. Bueno, pero tiene que ser self.nombre, ¿sí? Le pasamos el atributo y luego ya decimos aquí a negado es igual a self.negado y retornamos a. En este caso A es el mismo valor que el átomo, pero ya es un objeto diferente. Es un objeto diferente. Muy bien. Entonces tenemos getClone. Aquí en la cláusula, entonces aquí por ejemplo podemos decir c.atomo y luego ya le pongo a.getClone. Entonces le agrego el clon del átomo. Perfecto. Si se ve, vamos escalándolo. Vamos a cambiar aquí a OR para que no marque el error. Ok, ahora aquí le vamos a poner c1.getClone para ver si son iguales, ¿no? Y C1 getClone y C1. Muy bien, entonces aquí está, son iguales. A es el getClone, es el primero getClone, y el otro es el C1 sin el getClone. Y todo da igual, muy bien. Entonces vamos bien. Estamos en cláusula getClone. Ahora, aquí por ejemplo, pudiéramos cambiar algunas funciones que ya hicimos si queremos. Y por ejemplo, aquí podemos poner c es igual a getClone, self getClone, por ejemplo, ¿no? Fíjense, el por átomo. Sería c es igual a self.getClone y luego agregar el átomo y ya. Sería mucho más sencillo. Así sería self.getClone. Ahí está. Y luego le agregamos el átomo y ya. Y luego ahora and átomo. Igual aquí. Ok. Esta sí la voy a dejar igual. Pero ahora aquí vamos a hacer la AND cláusula. Def AND cláusula. Entonces aquí que requiere una cláusula. Bien. Entonces espero que no le haya dado en la torre al programa que ya teníamos.
se va a saber. Ahora sí, vamos a hacer una cláusula 1. Voy a decir igual que esa self.getClone. Y pudiera clonar la otra cláusula o meterla directa, que ya te van a estar mandando. Vamos a clonarla también. Muy bien, ahora sí, tenemos las dos cláusulas ya. Vamos a crear la fórmula. Vamos a crear la fórmula. Y luego le vamos a agregar a la fórmula la cláusula 1, add cláusula 1, y luego le agregamos la otra cláusula 2, y lo que retornamos es f, la fórmula. Esta sería la AND cláusula. Muy bien, ahora si nos vamos acá al final, entonces ahora sí, aquí sería C1 y aquí sería C2. Sería cláusula 1, cláusula 2 y la OR. Ahora aquí le voy a cambiar y le voy a poner la AND cláusula, ¿no? Y vamos a ver, nos tiene que usar una fórmula. Y la fórmula son las dos cláusulas unidas en una AND. O sea, aquí está la primera cláusula, es igual que esta. Y esta otra cláusula es igual que esta que está aquí. Perfectamente. Entonces ya tenemos el AND de cláusulas también. Y lo hicimos fácil ahora con el getClone. El getClone fue fácil. Muy bien. Seguimos revisando y ya terminamos las operaciones con las cláusulas. Ahora vamos con lo bueno, porque las operaciones de fórmulas son finalmente lo que necesitamos hacer para poder ejecutar el evaluar postfijo, que es el que tenemos detenido. Tenemos que hacer evaluar postfijo. Entonces las operaciones para la fórmula son negar una fórmula, AND, OR. De aquí en realidad la que ocupamos es entre fórmula y fórmula, porque todo lo que va a haber todas las operaciones que se van a mandar a hacer van a ser entre una fórmula y otra fórmula en el evaluar postfijo. Finalmente eso es lo que queremos hacer. Esto es como una teoría, porque a veces para entender cómo funciona entre una fórmula y otra fórmula es bueno ver cómo es la conjunción entre una fórmula y una cláusula, porque entonces ya después vemos que es fácil entre dos fórmulas, igual entre una OR y una cláusula, y luego ya vemos más fácil entre una fórmula y otra fórmula. ¿Sí? Ahora, negar una fórmula es el que está un poquito más complejo. ¿Sí? Como está un poco más complejo, es el que yo le voy a dejar para tarea. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Hasta ahorita, no sé si cambie la idea de... Vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el getClone. ¿Sí? Porque posiblemente aquí también lo ocupemos.
get clone. ¿Cuál sería por ejemplo, para clonar la cláusula? ¿Cómo la clonamos? Creamos una fórmula nueva y luego fuimos clonando los átomos, ¿no? Entonces, en este caso, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una fórmula nueva. Ahí está la fórmula. Y luego vamos a iterar las cláusulas. Vamos a iterar las cláusulas y va a ser lo mismo que decíamos acá. Vamos a hacer f.addCláusula a.getClone, de tal forma que le vamos agregando las cláusulas clonadas y vamos a retornar f, que sería la fórmula clonada. Es decir, las cláusulas están clonadas y al clonar las cláusulas clonamos los átomos, y entonces es una fórmula que tienen los mismos valores pero son objetos diferentes, que eso es lo importante. ¿Por qué es importante que sean diferentes los objetos? Porque si hacemos referencia a, por ejemplo, esta A que aparece en esta cláusula es diferente que esta A que aparece aquí, en realidad, porque a veces hacemos cosas y si no hiciéramos eso de clon, si yo niego esta A, también se negaría esta si fuera el mismo objeto, y a veces no queremos hacer eso. Básicamente sería la razón. Muy bien, entonces ya tenemos el getClone de fórmula. Ahora vamos a ver esta de negar una fórmula. Para mí debería estar al final, porque vamos a ver, déjame ver, me hace que ya lo terminamos, queda la operación AND entre dos fórmulas. Está muy fácil, deberíamos de empezar con esa. Negar una fórmula es la más complicada, ¿sí? Por eso no voy a empezar con negar una fórmula, ¿sí? Me voy a dejar pendiente la negación de una fórmula. Lo que voy a hacer va a ser la operación AND entre una fórmula y una cláusula. Entonces, si tenemos una fórmula y una cláusula y queremos hacer la AND, básicamente lo que vamos a tener es la fórmula que teníamos con una cláusula más, que es la cláusula que le queremos hacer el AND, ¿sí? Es como si le agregáramos una cláusula a la fórmula, como si le pusiéramos una ADD cláusula, ¿no? a la fórmula. Básicamente sería eso. Entonces va a ser la primera que vamos a hacer, la operación AND cláusula, pero en la fórmula, ¿no? Entonces vamos a irnos a la clase fórmula, ¿sí? Y aquí después del ADD cláusula vamos a hacer el AND cláusula. Muy bien. Obviamente pues hay que mandar una cláusula. AND cláusula. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una fórmula que va a ser el clone getClone. O sea, vamos a clonar la fórmula, ¿sí? Y luego le vamos a agregar una ADD cláusula
y le vamos a mandar la cláusula. Así. Y retornamos F. Y ya sería. Puede ser que aquí también hagamos el clon o no. No sé. Se lo vamos a poner nada más como. Ahí está. Vamos a ver AND cláusula. Ya tenemos el AND cláusula para la clase fórmula. ¿Okay? Ahora vamos a irnos acá. Vamos a cambiar un poquito esto porque el ejemplo cambia. Ahora es una cláusula es A, B solamente. Entonces A, B, pero B es true. True. Y esto es todo lo que tiene esta cláusula. Ok. A y B. Así es, ¿verdad? A y B. Y la otra es no S, T. Entonces sería no S. Entonces quiere decir que es falso esta porque es no. No S, T. T es true porque no es. Okay. Y todo lo demás está más. Pues tenemos cláusula 1, cláusula 2. Aquí ya tenemos esto. Ahora, esto que está aquí todavía no terminamos, ¿verdad? Todavía no terminamos. Vamos a hacer una más porque ahora tenemos una necesidad de una cláusula tercera. Sería X y no Y. X y no Y. X y no Y. Muy bien, X y no Y. Entonces aquí sería la cláusula 3. Muy bien. Por lo tanto, vamos a tener que copiar esto porque vamos a ocupar, formar la cláusula 3. ¿Sí? En átomos 3, ¿qué vamos a hacer? Esa cláusula 3. Ahí está. Si ahorita, por ejemplo, imprimiéramos nosotros lo que tenemos, seríamos 3 cláusulas. Vamos a ver si están bien. A, B. Ok, A, B. Y luego la otra es no ST, no ST. Ok, y la otra es X y no Y, X y no Y. Perfecto. Ahí están las 3 cláusulas. Pero el detalle es que vamos a crear una fórmula. Vamos a crear una fórmula y a esta fórmula le vamos a agregar la cláusula 1, ¿sí? Y la cláusula 2. De tal forma que ahora lo que voy a tener es una fórmula que ya incluye esas 2 cláusulas. ¿Sí? Imprimimos. Ahí tenemos una fórmula que incluye esas 2 cláusulas. Y tenemos una cláusula aparte. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner f.and cláusula, en este caso sería la cláusula 3. Y vamos a imprimir la fórmula a ver cómo queda. Y es una fórmula que debería de incluir la cláusula 3 y no lo está incluyendo. Vamos a ver por qué no, A or B y la cláusula AND cláusula. Vamos a ver qué pasó.
fórmula and cláusula, le paso la cláusula. Okay. Vamos a hacer lo siguiente. Creo que esto no lo hizo bien. A ver si así lo hace bien. Sigue sin hacerlo bien. F and cláusula 3. Aquí tenemos el clon. F cláusulas append cláusula. La última es la de XY, ¿verdad? XY está bien. ADD and cláusula. Como tenía yo aquí era ADD cláusula. F, agrego cláusula, le paso cláusula aquí. Regreso F. Diría está bien, pero no sale. Voy a hacer una pausa en el video para revisar a ver qué está pasando. Ok, tuve un lapsus momentus, pero ya vi por qué. Sí, lo que pasa es que la fórmula original no se modifica. Sí, entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que, es que yo lo que estaba poniendo estaba diciendo esto, lo tenía aquí. Así lo tenían. F and cláusulas y luego imprimía F. ¿Sí? Imprimía F. Entonces F pues sigue siendo F. Sigue siendo el valor de F. Entonces aquí por ejemplo voy a poner F2. Y si ahora imprimo F2, ¿sí? F2 sí es eso. Porque F no cambió, lo que cambió es que me regresó una fórmula nueva, pero F siguió volviendo lo mismo. Si yo quisiera que F se hubiera quedado así, pues hubiera puesto esto, F es igual a F en cláusula, y entonces ahora sí, si hubiera sido F o valor, resta ya adelante, que es lo que queríamos, de una fórmula y una cláusula. Muy bien, ya se nos acabó el video. El video que sigue el AND entre dos fórmulas, que básicamente es lo mismo, pero ahora son todas las cláusulas
de esta otra fórmula se van a ir agregadas. Está muy parecido a la anterior, pues lo hacemos en el siguiente.